si todos están dispuestos con el tema de hoy. Sí, vamos a grabar, hacen bien en recordarme porque siempre me olvido de grabar la charla. Bueno, hoy vamos a ver, después de haber visto la clase pasada cuáles eran los deterioros que pueden sufrir los alimentos, ¿cuáles eran los deterioros? A ver, ¿me pueden nombrar algunos de los deterioros que vimos la clase pasada o que ustedes como consumidores saben que los alimentos pueden sufrir? Si quieren abrir micrófono, lo abren de a uno y hablan, si no quieren escribir. Adulteración. La adulteración, claro, acción enzimática es un deterioro que puede sufrir un alimento. La adulteración es más que un deterioro. Los microorganismos, o sea, puede sufrir deterioro por microorganismos. ¿Y cómo hacemos nosotros para evitar los microorganismos, que la proliferación de microorganismos o que se contaminen con microorganismos, ácaros, insectos? ¿Cuáles son los recursos que ella usa para evitar todo eso? Las buenas prácticas, conservantes, perfecto. Y todo eso sería lo que llamamos métodos de conservación, ¿no es cierto? Y eso es lo que hoy vamos a ver, los métodos de conservación. Entonces acá empezamos con la definición de lo que es conservar un alimento, o por qué lo conservamos. Nosotros queremos conservar un alimento porque queremos que las propiedades nutritivas y las características organolépticas del alimento permanezcan un tiempo más prolongado, digamos, queremos estirar la vida útil de ese alimento, conservando su valor nutritivo y sus características organolépticas típicas. Eso es conservar un alimento. Y dentro de los métodos de conservación, ustedes hablaron recién de manejar la temperatura, la humedad, hablaron de la refrigeración. Acá, esperen que se me fue la 2, que se tomó su tiempo. Entonces, dentro de esas cosas que ustedes fueron nombrando, que serían las cosas que pueden provocar un daño en el alimento, una alteración, tenemos agentes físicos, ustedes hablaron de temperatura y humedad, también pueden ser mecánicos, a nadie le gusta comer una galletita triturada en el paquete, prefiere que la galletita esté entera, ni una manzana machucada. Después también tenemos el aire, porque sabemos que la exposición al oxígeno puede alterar el alimento. La luz. Dentro de los agentes químicos, hablamos, o mejor dicho, más que agentes químicos serían reacciones químicas que puede sufrir el alimento. Tenemos pardeamiento, enranciamiento. Estos pueden ser tanto enzimáticos como no enzimáticos. Y agentes biológicos serían enzimas propias del alimento que pueden hacerlo cambiar, parásitos o microorganismos como hongos, levaduras. Claro, estos serían los agentes causales de deterioro. Estos son los deterioros. Inclusive acá están clasificados, pero hay una interrelación, porque si yo hablo de desarrollo de microorganismos, la humedad, la temperatura y el oxígeno van a favorecer o no el desarrollo de determinados microorganismos. O sea que esta clasificación es a los fines de organizar un poco la cabeza, pero nada está tan separado como este cuadrito. Entonces, estos son los deterioros. Si nosotros queremos evitar estos deterioros, vamos a tener distintos métodos de conservación. Por ejemplo,
para la temperatura, ¿qué nombraron ustedes? ¿Cómo podemos regular la temperatura? Claro, con la refrigeración manejo la temperatura. ¿Cómo puedo regular el tema de la humedad? Con un correcto envasado. Muy bien. Si estamos hablando de, bueno, el aire también podría ser igual que la humedad, un envasado vacío. El tema de la luz, ¿cómo lo regulo? Con un envase oscuro, perfecto. Entonces, fíjense que si yo regulo la luz, evito también el enranciamiento mediado por radicales libres. O sea, no solo, y así se van con envases caramelo o de color, puede ser también color verde. Antes, por ejemplo, los aceites venían todos en botellas grandes que eran verde, el famoso verde botella, no sé si lo ubican. Bueno, entonces, todos esos que acabamos de nombrar son métodos de conservación, ¿no? Métodos de conservación. Los métodos de conservación los podemos clasificar de muchas maneras y hay muchos métodos de conservación. Los métodos de conservación en sí mismos, más que ser hoy objeto de estudio bromatológico nuestro, casi yo diría que se lo adueñaron los que estudian tecnología de los alimentos, licenciatura en tecnología de los alimentos, porque todos los equipos es más, digamos, su objeto de estudio. Nosotros los estudiamos porque tenemos que saber qué evitan y, digamos, cómo funcionan, pero no son nuestro foco principal en bromatología, porque nuestro lugar de acción o nuestro aporte en la bromatología va a estar en la mesada, con las determinaciones, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ahora en el código cuáles son los que se consideran procedimientos de conservación autorizados. Entonces tenemos lo que dijimos recién, la refrigeración, conservación por el frío, también conservación por calor. ¿Cuál sería para ustedes un método de conservación por calor? ¿Cuál piensan? La autoclave, la esterilización de la... Perfecto. Todo eso es, exacto, todo lo que acaban de decir ustedes son métodos de conservación por el calor. Después tenemos desecación, deshidratación y liofilización. Acá hay salazón, ahumado, encurtidos, escabechados. Estos serían, fíjense que acá nosotros podríamos ir dividiendo, haciendo una previa de los cuadritos que van a seguir después, de los métodos de conservación y clasificarlos. Por ejemplo, todos estos tienen que ver con la temperatura, que sería una cuestión física. Todos estos que están acá, desde el D hasta el G, serían métodos químicos, porque nosotros le estamos agregando ingredientes que actúan como conservantes a estas preparaciones. Después tenemos radiaciones ionizantes, claro, que también entrarían dentro de mecanismos físicos de conservación. Esto que dice acá, elaboración de productos de humedad intermedia, tiene que ver con una deshidratación parcial y otros procedimientos que nos da lugar a otras cosas más y sobre todo a combinación, porque muchas veces los procesos de conservación son una combinación de otros varios, no es un único método. Acá tenemos la clasificación, una de las posibles clasificaciones, y probablemente hay algo que acá queda fuera. Entonces dijimos, por calor, ¿qué tendríamos? Esterilización, pasteurización, uperización, escaldado. Algunas de estas palabras tienen sus sinónimos. Por ahí en otra diapositiva, en vez de escaldado, va a aparecer blanqueo. ¿Alguien sabe lo que es el blanqueo?
con esto de la pandemia no incursionaron en las conservas caseras. Bueno, el blanqueo o escaldado es cuando, exacto, se pone en agua hirviendo, pero muy poco tiempo. O sea, no se logra la cocción, sino justamente es como una eliminación de parte de una disminución de los microorganismos que puede llegar a tener. Menos que la espinaca, te diría. O sea, la espinaca la pones en agua y ya se cocinó, ya está, quedó cocida más que blanqueada. Pero hay otros alimentos a los cuales se les hace un blanqueo, y el blanqueo generalmente, o el escaldado, es una etapa previa a otras en la que se aplican otros métodos. Generalmente la verdura o la fruta congelada, antes del congelamiento, sufrió un escaldado. Bueno, la conservación por frío, lo mismo que las papas fritas. La uperización, ya lo vamos a ver después, es lo que sería un tipo de esterilización que se aplica más que nada en la leche o en algunos líquidos, donde es la alta temperatura, UAT también lo llamamos nosotros. Es una esterilización similar a la pasteurización, pero donde la temperatura es mucho más alta y en muy poco tiempo, y se logra un efecto más intenso con la pasteurización. Las larga vida sería para nosotros. Ya después lo vemos. Después lo vamos a ver en detalle. Después, cuando hablamos de la conservación en frío, tenemos la refrigeración común, que sería la de la heladera, aunque la heladera a veces llega un poquito más, a 10, 12 grados. Después tenemos la congelación, que esta temperatura es la de los freezer comunes, y esto sería ya un congelado industrial a menos de 18 grados en estos casos también influye la velocidad con la que se congela. Después, conservación por disminución de la actividad de agua, es decir, disminuimos la humedad o el agua disponible, y tenemos deshidratación, secado y liofilización, que ya habíamos visto. Conservación química, salazón, acidificación, adición de azúcares, curado, ahumado. Acá también, dentro de la conservación química, tendríamos que agregar los conservantes, porque todos estos que nombramos acá cambian el gusto, afectan las características organolépticas del producto final. En cambio, hay algunos conservantes químicos. La salazón es una deshidratación porque disminuís el agua libre, pero es una conservación química, no es una disminución por eliminación de agua, sino porque no la dejas libre y te cambia el sabor, y el proceso es químico. Todas estas cambian el sabor. Las que no cambian el sabor son los conservantes químicos que nosotros no percibimos. Si un alimento tiene sorbato, bueno, a no ser que leas la etiqueta y lo veas, no sabés cuál es el gusto del sorbato. Yo no lo tengo registrado. El único que todos tenemos más o menos registrado creo que es el glutamato, que es un exaltador del sabor. Entonces sí, es lo que dicen hoy en día, que es gusto a papa frita, pero ya está más asociado. Bueno, entonces les decía, dentro de esta conservación química nos faltaría los conservantes permitidos, o sea, los aditivos cuya función es conservación. Después, acá llaman nuevas tecnologías a la irradiación y a las atmósferas controladas a modificadas, que son también, que podrían estar estas atmósferas controladas y modificadas dentro de algo similar a la conservación química, porque esa atmósfera se controla o se modifica porque se agregan o se quitan sustancias. Y acá agregué otra diapositiva como para aclarar las cositas que quedaban más confusas de la anterior. No sé si alcanzan a leer algo. Lo mío no es
la informática ni el diseño gráfico. A los tratamientos químicos, a modo de aclaración, los clasificamos en el agregado de sustancias o aditivos que no modifican las características del alimento, que serían esos que nombramos, aditivos que modifican el alimento, que sería en el caso de la salazón, el glaseado, el azucarado. Después, especies que realzan las características del alimento, que serían muchos condimentos que actúan también como conservantes, y los ambientes modificados, que sería el caso que ahí figuraba como tecnología de punta. Y lo que no aparece en los cuadros anteriores es lo que llamamos tratamientos biológicos, donde procesos biológicos hacen que un alimento de vida útil breve se transforme en otro alimento nuevo, tipificado como tal, como un nuevo alimento, que sí tiene una vida útil un poco más larga. El yogur, o sea, el yogur que lo hacemos con la leche, es un nuevo alimento diferente a la leche, pero la vida útil del yogur es más prolongada que la vida útil de la leche. Lo mismo podríamos... los quesos, sí, porque supuestamente los quesos se descubrieron, el primer queso habrá surgido cuando se cortó la leche. Entonces sí, es una manera también de conservarlos, pero en el caso, sí, estaría. El pan no, porque ya tenés cocción. Podríamos decir que eso es ya cocción más que un tratamiento biológico. Si bien dentro de la producción del pan hay un tratamiento biológico que es la parte del leudado. El vino también estaría dentro de este grupo. Claro, todo lo que sea fermentados va a estar dentro de este grupo, porque generalmente los tratamientos biológicos que nosotros tenemos son productos fermentados. Lo mismo ocurriría también con el vinagre. Cuando el vino se echó a perder, apareció el vinagre. Bueno, todos esos serían, o sea, pero ese tratamiento biológico lo que hace es a un alimento transformarlo en otro. Obviamente en los tratamientos biológicos se producen cambios químicos, pero el motor de ese cambio químico, o el que origina esos cambios químicos, es un microorganismo. Por eso hablamos de fermentaciones generalmente. Bueno, independientemente de cuál sea el método de conservación que se emplee, todos los métodos de conservación tienen como objetivo prolongar la vida útil del alimento, pero lo hacen enfocados en distintas acciones. Un grupo o una forma, algunos lo que hacen es inactivar microorganismos o enzimas que puedan deteriorar el alimento. Otros inhiben, o sea, disminuyen la actividad de los que estos otros inactivaban, y otro aspecto es evitar la contaminación. Entonces, los que inactivan microorganismos son los procesos de esterilización, pasteurización, irradiación, el blanqueo o escaldado, la cocción y la extrusión. Ya vamos a ver qué es la extrusión. En realidad acá esto es todo un preparado, cambia totalmente. El blanqueo es el escaldado. Cocción y extrusión no están en la otra. Igual, son muchos los métodos. O sea, cocción me parece a mí que no requiere mayor explicación. La extrusión sí la vamos a tener un poquito más detallada más adelante. Dentro de los que inhiben tenemos la refrigeración, la reducción de la actividad de agua, y tienen, vimos, serían los que, el secado,
el liofilizado. Acidificación, la acidificación se puede dar a través de conservantes, o sea, aditivos, o a través del vinagre, por ejemplo. La fermentación, que vimos en el caso del yogur, del vino, otros conservantes químicos que afecten, digamos, que frenen el desarrollo de otros procesos, o sea, que inhiban determinadas reacciones o que frenen determinadas reacciones. El secado, que sería similar a la reducción de agua. La concentración, que puede ser en el caso de, digamos, disminuir el agua libre, y alguna otra modificación química que puede ser o sea, similar a la fermentación. Y después están los que evitan la contaminación, que tiene que ver más que nada con el envasado o empaquetamiento, la forma en que se almacena, los ambientes modificados también, bueno, las buenas prácticas de producción, el control de riesgos y la gestión de calidad. Esto tiene que ver ya, digamos, una vez que está el producto o el alimento listo, cómo se lo trata. Bueno, acá me voy a quedar de vuelta con esta, porque siempre me olvido. Vamos a ver ahora, los primeros que vamos a empezar a hablar son de los procesos que inactivan. De los procesos que inactivan. De los procesos que inactivan, y vamos a hablar primero de los que incluyen temperatura, o sea, elevadas temperaturas. Nosotros sabemos que los microorganismos, con un aumento de temperatura, pueden llegar a morir. Entonces, si nosotros sabemos que por el calentamiento los microorganismos mueren, podemos ir estudiando y podemos hacer una curva de cómo va disminuyendo una determinada población de microorganismos en función del tiempo. O sea, si nosotros hacemos la experiencia a una determinada temperatura, vamos viendo el tiempo en el que esa población va disminuyendo, una temperatura que obviamente le genere la muerte. Entonces, la variación de la concentración de microorganismos, del número de microorganismos en función del tiempo, es una cinética de primer orden, ¿sí? Una cinética de primer orden. Bueno, acá en esta diapositiva no se alcanza a ver acá el cerito, porque esta N sería la concentración o la cantidad inicial, el número inicial de microorganismos. Y este es el número que tenemos en un tiempo N. K es la constante de velocidad, como la constante de velocidad específica de una reacción va a depender de la temperatura. En este caso también va a depender del microorganismo, o sea, de la cepa, del pH, o sea, de las condiciones del medio de cultivo y del pH. Viendo esta gráfica y teniendo en cuenta esto, nosotros podemos, para simplificar, hacer una linealización de esta curva y graficar logaritmo de la concentración inicial, perdón, de la concentración respecto de la concentración inicial, graficarla en función del tiempo. Y ahí nos va a dar una recta de pendiente negativa que es K, ¿no es cierto? Esa va a ser la pendiente de nuestra recta. Entonces, acá tenemos el tiempo. Acá tenemos el logaritmo de las concentraciones. El tiempo que demora en disminuir la cantidad de microorganismos una unidad logarítmica es lo que llamamos D. O sea, yo acá tenía 10 a la sexta microorganismos, acá tengo 10 a la quinta. Entonces, el tiempo, por eso acá, bueno, está el 6 y el 5, ¿no? Porque estamos graficando logaritmos. Entonces, el tiempo que demora en disminuir, eso es lo que llamamos D. Tiempo de muerte térmica. Y esa D correspondería, si pasé, supongamos que acá tenía
10 a la sexta y ahora tengo 10 a la quinta, quiere decir que se murió el 90% de los microorganismos. Entonces, ese valor D, del que estábamos hablando, D, es el tiempo que, repito, el tiempo que se necesita para reducir en una unidad de 10 a la sexta, 10 a la quinta, que es el mismo, como es una recta, va a ser siempre el mismo. Entonces, ese es el tiempo el que una D es el tiempo que se necesita para reducir en una unidad logarítmica. Si nosotros hablamos de 12D, 12D es un concepto que manejamos en tecnología alimentaria, en salud alimentaria, porque imagínense que al tener 12D, quiere decir que está disminuyendo 12 unidades logarítmicas. Quiere decir que yo, de tener 10 a la 12 microorganismos, paso a tener 10 microorganismos. O sea que la probabilidad de encontrar un microorganismo se redujo prácticamente a nada. Entonces, un tratamiento 12D me está asegurando que no quedan alimentos que puedan ser portadores de gérmenes patógenos. Ahora, este 12D depende de la temperatura y el valor de 12D va a depender también, o sea, el tiempo real, porque es un tiempo, ese valor de D, va a depender del microorganismo del que estemos hablando. Entonces, generalmente se toman microorganismos muy resistentes como patrones para determinar este 12D. No porque esos microorganismos sean frecuentemente contaminantes de determinado alimento, sino porque si esos que son resistentes van a estar muertos, con más razón los otros. Por ejemplo, se toma el Clostridium botulinum. Entonces, bueno, si lo maté al Clostridium, con más razón voy a haber matado a otros menos resistentes. Repito, esta D depende del microorganismo y hay una D para cada temperatura. ¿Se imaginan ustedes que si yo estoy trabajando a una temperatura más alta, pero la cantidad de microorganismos que mueran va a ser mayor y van a morir más rápido, o sea que la D se supone que se tiene que achicar con la temperatura. Entonces lo que se ha hecho es trabajar, o sea, graficar. Se calcula el D para distintas temperaturas. Y se grafica el logaritmo de D, un logaritmo de D para cada temperatura. Por ejemplo, yo acá tengo imaginen que este número 10 corresponde a una temperatura o una D1. Para esa D1 yo tengo 45 grados centígrados de temperatura. O sea, a 45 grados centígrados yo tengo un tiempo D, que acá lo grafiqué como logaritmo de D, que corresponde a un valor de 10. Para una temperatura de 70 grados voy a tener un valor de logaritmo de D de 0,1. O sea, acá estoy graficando. Para poder hacer esta gráfica, se determinó el D de distintas temperaturas. O sea, se hizo la gráfica que teníamos antes para cada temperatura. Entonces, se define Z. Z es la variación de temperatura para una variación de logaritmo. Este Z es una temperatura. Entonces, delta T es lo que ahora defino Z. Cuando tengo la disminución logarítmica del tiempo de muerte térmica, que es lo que llamamos D, tiempo de muerte térmica, para una determinada temperatura, ahora tengo esta Z. O sea que esta Z viene a ser como la pendiente
de esta recta. Más bien a ser no, es la pendiente de esta recta. Yo esto lo hago para cada microorganismo, repito, primero estudio ese microorganismo con muchas temperaturas y puedo llegar a hacer estas gráficas. Si nosotros hacemos una comparación de distintos microorganismos, y acá graficamos logaritmo de la muerte, de tiempo de muerte térmica en función de la temperatura, voy a tener para cada uno una recta diferente. Y cada uno va a tener su z porque va a tener su pendiente. Bueno, esta gráfica a nosotros nos está contando algo que ocurre, que es que los microorganismos tienen mayor pendiente que esta, que es la gráfica 3, que corresponde a una vitamina. O sea, la inactivación o una vitamina, que es la que tenemos en el 3, no se deteriora tan rápido como los microorganismos. Fíjense, acá tenemos un microorganismo con una pendiente, el otro microorganismo tiene una pendiente casi paralela. Entonces, cuando nosotros aumentamos la temperatura, en poco tiempo logramos una mayor disminución de la cantidad de microorganismos. Si yo me prolongo en el tiempo, voy a inactivar más enzimas o proteínas. Si nosotros a esto le ponemos números, tal vez lo veamos un poquito más. Cuanto más pendiente tiene, y cuanto más a pique viene la gráfica, Z es un tiempo. Cada gráfica tiene su pendiente y su valor de Z. Vamos a ponerle números para que lo vean. Por ejemplo, acá, este 7, vamos a analizar la gráfica 1 nada más. La recta 1. Yo acá tendría, esto es un tiempo, imaginemos 10 a la 7 segundos, o 10 a la 7, vamos a poner 10 a la 7 segundos, y acá estaría con 10 a la 6 segundos. Y yo logro que disminuya, que en esta variación de tiempo, yo logré que la población disminuya al 90%. O sea, yo tenía 100 y ahora me van a quedar nada más que 10 microorganismos vivos. Y la temperatura pasó de 20 a 30. Entonces yo en 100 segundos logré disminuir, logré el mismo efecto, pongámoslo así, en 100 segundos a 45 grados, tengo el mismo efecto que en un segundo a 48, a 30. ¿Entiende? No tengo 10 grados acá. No, acá no, esto es un tiempo. Esto es tiempo. Lo que llamo tiempo de muerte térmica es un tiempo. Lo que no tengo acá es cantidad de microorganismos, porque el tiempo de muerte térmica ya me está diciendo que reduje la población de microorganismos a la 10ª parte de lo que había inicialmente, porque tuve una disminución de... Entonces, y Z es una temperatura, exacto, Z es una temperatura. Veamos el ejemplo con numeritos para que se entienda un poquito más. En 100 segundos, que sería un tiempo de muerte térmica, 100 segundos a 20 grados me matan la misma cantidad de microorganismos que en 1 segundo a 58. ¿Se entiende? O sea, yo logro el mismo efecto sobre el alimento, mato la misma cantidad de microorganismos,
con 1 segundo a 58 grados que con 100 segundos a 45 grados. El tiempo de muerte térmica, me voy a la diapositiva esta, el tiempo de muerte térmica es el tiempo que demora en reducirse una unidad decimal la población. Si yo tenía acá 10 a la sexta, ahora tengo 10 a la quinta microorganismos. Bueno, voy a la diapositiva en la que estaba, ahí está, me pasé. Entonces, fíjense que variando o aumentando la temperatura de 45 a 58 grados, pues yo le mandé acá, de 45 a 58, porque supuse que esto era más o menos 45, no me digan por qué saqué estos números, pero de 45 a 58 yo logré disminuir los microorganismos. Esa misma disminución de microorganismos, si yo me vengo para acá, para la gráfica 3, a ver si lo puedo, esperen que lo voy a usar al lapicito. Si yo me vengo a la gráfica 3, yo tendría que hacer, disculpen mi pulso, fíjense, para lograr esa misma disminución, o sea, ese mismo efecto, ¿cuánto tiempo más tengo que usar? Yo tengo que usar muchísimo, tengo que aumentar muchísimo más la temperatura y recién cuando aumente mucho más la temperatura voy a lograr esa misma disminución. A ver qué pusieron acá que me perdí, esperen que leo. Aumentando la temperatura y disminuyendo el tiempo, logro que los microorganismos se reduzcan más. No que se reduzcan más, sino que se reduzcan más de lo que se ve afectada una vitamina o alguna enzima que quiera conservar. En realidad bajo el tiempo para lograr la misma muerte. Claro, exactamente. Con más temperatura yo puedo tener en menos tiempo el mismo efecto. Y eso me sirve, además, porque cuando yo aumento la temperatura pero achico el tiempo, no afecto tanto a las vitaminas, porque tienen una pendiente más suave. ¿Está? Y ese es el fundamento que tenemos para elegir en la actualidad algunos métodos de conservación, como por ejemplo la UAT o la temperatura, o sea, alta temperatura y corto tiempo, que es el otro tipo de pasteurización, no la pasteurización convencional, porque la pasteurización convencional, ya lo vamos a ver, lo que hacía era más tiempo a una temperatura baja, para no alterar las características organolépticas, para que no hubiera mailear, para que no se inactivaran, o se, digamos, las vitaminas no se oxidaran. En cambio ahora se sabe que se puede lograr el mismo efecto sobre los microorganismos, o sea, matando o eliminando microorganismos, si le damos como un shock de alta temperatura. ¿Por qué? Porque ese shock de alta temperatura no alcanza a impactar sobre las vitaminas que tienen una pendiente más suave. ¿Más o menos se entendió? Bueno. Ahora sí vamos a hablar de cada uno de los mecanismos. Vamos a hablar de la pasteurización. Entonces la pasteurización lo que pretende no es eliminar todos los microorganismos, sino simplemente eliminar los microorganismos patógenos y tratar de que no cambien las características organolépticas ni se vean afectados lo menos posible las sustancias, como por ejemplo las vitaminas, pero generalmente se impacta. Y bueno,
tenemos productos lácteos, jugos, generalmente son líquidos los que pasteurizamos. También podemos tener cervezas. Acá dice vinos, porque esta diapositiva la copié, pero los vinos no se pasteurizan. Y los quesos, más que pasteurizar el queso, por ahí algún queso que se vaya a envasar, pero lo que se hace es que los quesos se producen con leches pasteurizadas. Bueno, la pasteurización, tenemos la pasteurización clásica, que es la pasteurización a bajas temperaturas, que esta pasteurización se hace en un recipiente donde se somete a 60 grados la leche y hay una circulación, que es la clásica, más o menos 30 minutos, a 60 grados. La pasteurización rápida, que es la que se usa más ahora, es la que llamamos alta temperatura, corto tiempo, que tenemos esta sigla en inglés, donde las temperaturas son de 72, 73 grados solamente durante 15 o 20 segundos. Obviamente que al tener que calentar nada más que 15 o 20 segundos, yo tengo que enfriar enseguida para no prolongar el tiempo en el que está a 72, 73 grados, porque ahí voy a tener efectos indeseados de la temperatura. Entonces, todo esto tiene, bueno, acá están descritos los métodos, no se lee muy bien, y claro, no quiero tener pérdida de nutrientes, no quiero arruinar todas las vitaminas que tiene la leche, ni quiero que se me produzcan la reacción de Maillard entre la lactosa y las proteínas de la leche, porque si no va a perder el valor biológico, voy a disminuir los aminoácidos esenciales, la lisina. Entonces, bueno, acá están cómo es todo el mecanismo, no importa, vamos a ir más rápido. La cuestión es que esa es una manera es la manera moderna de pasteurizar. Poco tiempo, alta temperatura. ¿Qué temperatura? 72 o 73 grados. ¿Cuánto tiempo? 15, 20 segundos. Estos alimentos pasteurizados requieren otro método de conservación posterior, que es la refrigeración. Estas leches van a la heladera. Ahora vamos a hablar de la esterilización, y dentro de la esterilización vamos a ver también ahora a las leches le hacemos la esterilización. La esterilización ya va más allá del objetivo de la pasteurización, que es eliminar solo los patógenos. Acá se trata de eliminar casi todos los microorganismos. Obviamente la esterilización comercial de un alimento no es lo mismo que la esterilización de un quirófano. Acá no somos tan pretenciosos, en el quirófano sí debemos serlo. Los alimentos que se pueden, dentro de los alimentos que podemos esterilizar también tenemos la leche. Y hay muchos otros donde están las conservas. Hay distintos tipos de esterilización. Podemos tener esterilización de alimentos envasados, que acá tendríamos alimentos envasados, nos estaríamos refiriendo a, por ejemplo, las conservas y a lo que llamamos método de apertización, que ya vamos a ver cómo es, tiene varias etapas, y también la esterilización de alimentos sin envasar, que sería el caso de la leche líquida, la leche en botellas, de esas leches que nosotros vemos que ahora ponen en la góndola común, que ahí es donde tenemos la uperización o la UHT, ultra alta temperatura, o UAT si lo decimos en castellano, donde sometemos a la leche a una temperatura muchísimo más alta, 135 grados centígrados, durante 2 o 3 segundos. Y esta leche sí ya no va a necesitar de la refrigeración posterior. Y vamos a ver ahora cuáles serían los pasos para la esterilización de alimentos envasados.
No, la UHT no es una esterilización, en realidad no es una pasteurización. Nosotros llamamos, no entra como esterilización. Lo que pasa es que como es pariente de las otras en todos sus aspectos y también se hace con los mismos tipos de alimentos, es como que se pisan un poco. Pero, ¿cuál es la definición de pasteurización? Ahora se dice eliminar patógenos, eso es pasteurización. Y a la esterilización, eliminar el 90% de todo lo que pueda tener. Es como más, la esterilización es más exquisita. Les decía, bueno, acá tienen cómo es el esterilizador. Generalmente les decía para productos líquidos, se tienen placas donde van alternados el frío y el calor, porque todo tiene que ser muy rápido. Imagínense que si tengo que llegar a una temperatura tan alta, pero nada más que 3 segundos, la tengo que enfriar enseguida. Entonces se hace todo con placas. Y ahora, bueno, terminamos la esterilización de la leche. Vamos a volver a la esterilización de los envases cerrados, esterilización con envase. Entonces, generalmente, dentro del primer paso de la conservación con esterilización envasada, nosotros lo que vamos a hacer es un escaldado. Ya dijimos, el escaldado blanqueo es un proceso térmico donde lo que hacemos es calentar, poner los alimentos en contacto con agua, con vapor caliente, o en microondas puede ser también, 1 o 2 minutos, y después se va a proceder a continuar con otro procedimiento. Puede ser que sea que se congelen, puede ser que se enlaten, también puede ser que se vayan a deshidratar, depende de qué alimento sea. En el caso de las latas después van a seguir con otros procesos. Bueno, acá hablo de los tipos de escaldado. Yo puedo escaldar metiendo en agua hirviendo o con vapor. Eso va a depender del tipo de alimento. Y después venir, acá con esto de aper, o la apertización, esto sería el método de esterilización de envasados. Entonces, el primer paso de este método es el escaldado. Por eso acá habla de la materia prima. La materia prima, el alimento, tiene que ser primero escaldado. Tengo que tener en cuenta el envase, y una vez que envasé este alimento el alimento escaldado en un envase que haya esterilizado, viene la esterilización propiamente dicha del envase ya cerrado. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron alguna conserva hogareña. Bueno, y en esa conserva hogareña, ¿cómo la hicieron? ¿Qué conservaron? ¿Qué prepararon? Berenjenas, mermelada. Bueno, ustedes, por ejemplo, en el caso de la salsa de tomate, me voy a quedar con la salsa de tomate. Hicieron la salsa de tomate, la metieron en un frasco que habían hervido, recién hervidito, cerca de la hornalla para que esté en un ambiente más o menos estéril, y después que cerraron bien el envase, lo metieron otra vez al baño María, un buen rato. Bueno, eso es lo que se hace en la apertización. La apertización es un método muy viejo de las primeras conservas. Entonces, acá lo que dice, además, lo que vemos en esta diapositiva, que hay que tener en cuenta la acidez o el pH del producto final. Los alimentos menos ácidos van a requerir mayor temperatura en la esterilización, y los más ácidos, que tengan un pH menor a 4,5, con un baño María puede andar. Una salsa probablemente tenga un pH
menor a 4,5. Recuerden ustedes que casi todo lo que comemos es ácido. Hasta la leche tiene un pH, bueno, la leche tiene un pH de más de 4,5, pero está en 6,5 más o menos, pero todo es levemente ácido. Así que si a nosotros una salsita nos resulta ácida, seguramente tiene un pH menor a 4,5. Y acá también hay que tener en cuenta el tema de el envasado. Fíjense, acá tenemos distintos alimentos, estos no, estos serían desecados, pero distintos alimentos que están esterilizados por el método de apartización. ¿Qué diferencia notan entre los alimentos que hay acá? Acá, ¿esto qué es? Claro, el envase puede ser generalmente una lata, un frasco de vidrio, obviamente si lo vamos a poner en el calor no va a ser algo de plástico, pero no todas las conservas están enlatadas. ¿Por qué? Porque tiene que haber una seguridad en cuanto al envase, que no vaya a interactuar con el alimento. Si el alimento es muy ácido, fíjense que los alimentos enlatados son generalmente cosas al natural, no eh, frutas o algunas verduras. Si el alimento es muy ácido puede atacar la lata, y si ataca la lata se vuelve porosa y deja este, de cumplir su función, de estar aislando el alimento. Además, nosotros siempre nos tenemos que fijar en las características de la lata, porque si la lata está abollada, eso es un punto sensible para la protección que se le da con estaño para que no se oxide, porque el latón del que está hecha la lata se puede oxidar. Entonces, bueno, también eso es un tema a tener en cuenta con las latas. O sea que se van a generar, o sea, según el medio, no entiendo mucho, me perdí en la pregunta, Agustín, no entiendo lo que me querés. Claro, la lata tiene un barnizado y tiene un estañado. No, pero si se golpeó, aunque se haya golpeado por afuera, se puede resquebrajar o se hace más sensible al estar tensa la lata ahí, o sea, con un quiebre que no tenía que estar, entonces eso hace que sea como un punto débil donde se puede empezar a deteriorar. Ahora, la lata inflada es otra cosa. Si la lata está inflada es porque se está produciendo algún microorganismo que libera gases e hincha la lata. Son dos cosas distintas. Es peor la lata inflada, o sea, la lata inflada, seguro que está mal el producto que está en el interior. La lata abollada, no tengo la certeza de que esté mal, pero si yo compré una lata, estaba bien, y en el camino, porque a veces cuando uno va al súper manipula todo rápido, y se te cayó, y se te golpeó, y se te hizo un bollo, claro, eso sería el botulismo si está inflada. Pero si uno llegó del supermercado con una lata que se le golpeó a uno en el camino, conviene consumir ese producto rápido antes de que esa lata empiece a sufrir deterioro por lata, no por, digamos, que se empiece a alterar o a dejar de tener las propiedades óptimas para conservar ese alimento. ¿Se entiende a lo que voy más o menos? Porque los envases son muy importantes. Yo me tengo que asegurar que el envase preserva al alimento de la contaminación externa. Entonces, si el envase se me rompió, entonces ya no tengo tanta conservación. Bueno, y acá es importante ver que las conservas tienen, claro, el tema del golpe. Las, en la aperización, las vitaminas
generalmente no se oxidan porque los procesos térmicos que se dan son ya con ausencia de oxígeno, cuando el envase está cerrado. Entonces se pueden conservar las vitaminas. Las proteínas obviamente no se alteran y los minerales por ahí se pueden ver afectados, disminuidos si en la etapa de escaldado previa al envasado hubo mucha agua, entonces bueno, ahí se puede ir algo en el agua. Bueno, voy a acelerar porque me faltan un montón y ya me parece que los estoy aburriendo demasiado. Bueno, otro grupo de métodos son los que tienen pérdida de agua. La pérdida de agua puede ser lo que llamamos deshidratación, liofilización o secado. Secado y deshidratación son más o menos lo mismo. ¿Cuáles son los métodos de secado? Este sería el método tradicional, histórico, secado al sol. Eso lo vemos en muchas, o sea, todavía se hace con muchas frutas. Después tenemos secadores mecánicos, que hay de distintos tipos. Dentro de los secadores mecánicos tenemos los que se usan también con los alimentos líquidos, porque el secador mecánico supone que somete al calor en un ambiente con poca humedad el alimento que se quiere secar. Si yo tengo un alimento líquido, tengo que recurrir a otras tretas para que se me evapore el agua más rápido. Entonces se hacen tambores o lo que llamamos el spray, secado por spray. Esto sería secado para nosotros. Y después tenemos la liofilización, en donde también eliminamos el agua, pero el agua del alimento se elimina porque primero se congela el alimento y después con un shock de temperatura se logra que sublime directamente, que pase del estado sólido al estado gaseoso. Y acá habla, bueno, de la desecación durante el ahumado. El ahumado es un proceso en donde sometemos al alimento en un ambiente relativamente seco, porque el humo sale del calor, a la acción en este humo, de maderas no resinosas. Entonces, bueno, además de la desecación, acá tenemos una cuestión de saborización con el ahumado y donde se le dan también otros conservantes. Bueno, acá tenemos los distintos productos y sus secados. Por ejemplo, hortalizas y frutas pueden ser secados en secadores de bandeja perforada, hay otros que son en cintas transportadoras, los líquidos utilizan el spray, las sopas y los alimentos infantiles, los tambores rotatorios, y las esencias y los extractos y el café generalmente son de secadores de congelación y al vacío. Esto sería liofilización. ¿Qué factores influyen en el secado? La temperatura, la humedad relativa del aire, la velocidad con que el aire se esté moviendo y el tiempo de secado. Y ahora tenemos unos dibujitos. Este es el secador, el secadero de atomización o el spray. Entonces, el alimento líquido se echa como con un pulverizador, o sea, con un atomizador bien finito, y esas microgotas caen en un ambiente con un chorro de agua, de aire caliente, entonces el vapor queda acá y cae el producto seco. Estos son los secadores por tambor, se mete adentro del tambor el alimento. Acá a veces la contra que tiene es que el calor no es parejo en todo el tambor, porque si la fuente de calor está acá, no es tan pareja la manera de llegar al calor. Y estos serían los que son rotatorios o de cintas perforadas, distintos tipos, y estos serían ejemplos de alimentos que sufren secado. El café instantáneo podría ser o liofilizado o spray. La leche en polvo se suele hacer por spray, pero como en el proceso del spray a veces se parte ya de leche pasteurizada, por ejemplo.
Y después hay que tener en cuenta, cuando se hace una conservación de este tipo, el envase. Por eso fíjense que acá hay varios métodos incluidos en un solo producto. Tenemos primero pasteurización de la leche, después transformación de la leche, o sea, eliminación de la humedad para que sea leche en polvo, y después el cerrado hermético del envase. Bueno, acá vuelvo a aclarar un poquito qué es la liofilización, que ya dijimos, la sustancia primero se congela, después se deseca, y porque se sublima, porque se somete al calor. Entonces tenemos ultracongelación, una desecación primaria y una desecación secundaria. Y se logran productos que tienen solo un 2% de agua. Voy a seguir acelerando. Y lo que pasa es que la selección de los procesos de un método de conservación respecto de otro no es ventaja del proceso, sino ver qué tipo de deterioro tiene el elemento y qué producto querés tener vos. Porque, por ejemplo, la leche en polvo, y por ahí conviene más la liofilización que el secado de otro tipo. ¿Por qué? Porque no la pones al calor. Depende de qué alimento tengas. Eh, por ejemplo, la liofilización. A mí no me interesa la leche en polvo, no me gusta, entonces no me resulta la liofilización, porque no quiero tener una leche en polvo. Claro, los costos, siempre eso es un factor determinante en todo lo que sea alimento, pero una leche en polvo dura mucho más que una leche líquida. Y acá tienen la extrusión. La extrusión, si bien es un método de conservación, cambia totalmente el alimento, porque en la extrusión nosotros hacemos con una masa y después a esa masa la secamos. Los ejemplos de extrusión son los copos de maíz. Por ejemplo, los copos de maíz son un producto de un método de extrusión. Los chisitos también, porque los chisitos se cocinan después. En la extrusión nosotros tenemos esto, una masa semisólida, que después, bueno, se pasa, como dice acá, por una pequeña abertura, o sea que hago como que fuera una manga, le doy la forma que quiero, le agrego lo que quiero, o sea, ¿cómo se llaman? Los Fruit Loops también estarían acá, y ahí le metí de todo, colorantes y todo lo que se me hace, y saborizantes, o sea que ya distan mucho de ser la avena que era inicialmente. Pero es un método de conservación porque una vez que lo tengo a ese producto que es seco, con una actividad de agua muy, muy baja, puedo prolongar su vida útil. Inclusive, aunque el envase no sea tantísimamente hermético. Los métodos de extrusión pueden ser en seco o en húmedo, según el tipo de alimento, o mejor dicho, la materia prima que yo vaya a procesar. Si la materia prima es un poco más aceitosa, puedo hacerlo en seco, y si no, tendré que hacer una pasta agregándole agua. Voy a apurarme porque ya consumí demasiado tiempo. Después tenemos la refrigeración. Todos esos, bueno, fueron calor y eran métodos para inhibir. Ahora vamos a métodos que inactivan. Perdón, los otros eran, sí, que inhiben. Estos que disminuyen la actividad. La refrigeración. Ya sabemos por qué se utiliza la refrigeración. Porque la velocidad de todas las reacciones se ve disminuida con la temperatura baja.
tanto enzimática como el desarrollo de los microorganismos. Acá vemos la clasificación de los microorganismos teniendo en cuenta la temperatura óptima de desarrollo o crecimiento. Y vemos que hay microorganismos que pueden desarrollarse a temperaturas bajo cero. Eso quiere decir que cuando yo tengo un producto congelado, puedo inclusive todavía tener desarrollo de microorganismos. Bueno, nosotros hablamos de refrigeración y de congelación. Cuando nosotros congelamos, estamos con temperaturas más bajas, congelamos el agua, o sea, pasamos el agua a estado sólido. El agua libre del alimento solidifica, y eso hace que se formen cristales y que aumente el volumen del alimento. Cuando la congelación es lenta, el proceso de enfriado es lento, los cristales son grandes. Si los cristales son grandes, pueden romperse las estructuras celulares más fácilmente. En cambio, si el congelado es rápido, salen muchos cristales, pero chiquitos. ¿Qué es lo que le pasa a las células? Pierden la forma, se rompen, como hay menos agua líquida, los solutos que estaban en solución se concentran, o sea, propiedades coligativas, se concentran, baja todavía más el punto de fusión, y así hasta que se llega a un equilibrio. Y cuando se congelan algunas suspensiones coloidales, lo que ocurre es que al descongelarse se producen cambios irreversibles a veces. No sé si ustedes alguna vez congelaron una gelatina y la descongelaron, la pusieron en el freezer y la sacan, después ya no queda bien. En cambio, si la dejaron en la heladera, sí va a quedar bien. Bueno, la congelación. ¿Por qué la congelación, digamos, qué es lo que hace la congelación? ¿Mata microorganismos? No, no es que los mate. La congelación deja a los microorganismos en estado latente, pero puede generar daño físico por los cristales que se rompieron, y ahí sí va a causar un efecto letal, si los cristales rompieron estructuras, y también puede ser que ocurra esto que dijimos recién de los solutos que quedan sin congelar y que se desnaturalicen algunas proteínas cuando estén en esa condición de una concentración de solutos diferente a la normal, digamos. O sea que la congelación tiene un efecto letal limitado y casi por accidente. Lo que sí va a hacer la congelación es inhibir el desarrollo de microorganismos. Recuerden ustedes que cuando un producto congelado se descongela, ahí sí todos los microorganismos que estaban inactivos pueden volver a la actividad normal, y las condiciones se vuelven las adecuadas. Pero siguiendo con la congelación, nosotros podemos hablar de congelación lenta, rápida o ultra rápida. La lenta sería la del freezer hogareño. La rápida es cuando en 10 minutos, o sea, se disminuye la temperatura muy rápidamente, con túneles de aire frío, la temperatura es menos 40 y se hace una circulación de aire frío. El nuestro, el doméstico, el aire no se mueve. Y la ultra rápida, o sea que el descenso de la temperatura es más de 100 grados por minuto, se hace sumergiendo el producto en un baño líquido, por ejemplo, de nitrógeno líquido. Esperen que no veo los mensajes que tengo acá. Quiero ver qué me están diciendo. ¿Por qué no se puede volver la carne madurada? No tiene que ver con la congelación, sino con los procesos propios de la carne, donde las enzimas y el pH actúan y, digamos, van, mejor dicho, las enzimas es poco en una primera etapa, pero después más que nada el pH, que empieza a degradar las proteínas y se logra que
se vaya el rigor mortis. En cambio, lo que me dicen de un producto congelado que no se puede volver a congelar es porque si yo al producto lo descongelé, la carga microbiana inicial que tenía ese producto cuando fue congelado, yo ahora lo descongelé, subió y ya no lo voy a congelar en la misma condición que fue la congelada inicial. Ya lo estoy metiendo en el freezer con una carga bacteriana mayor a la que me lo vendieron. Además, es probable que algunas características organolépticas del producto hayan cambiado, por esto que decíamos de que hay separación del agua, o sea, antes había suspensiones coloidales con parte de la estructura, gelatinas propias del alimento, pectinas, que después cuando se descongeló una vez, se separaron y cambió la consistencia del alimento. Pero desde el punto de vista del riesgo, está dado porque ustedes congelaron un alimento, por ejemplo, las papas fritas, las papas McCain, las blanquearon y las frizaron. Así se los vendieron ustedes, con una carga microbiana baja. Ustedes las descongelan. Ahí esos microorganismos que estaban se reactivaron. Entonces ahora, si yo tenía 10 microorganismos, voy a tener 100, porque lo descongelé y se activaron. Cuando lo congele de vuelta, ya voy a tener 100 microorganismos, y capaz que en el medio tuve un cierto deterioro. Entonces por eso es que no se puede congelar y descongelar. Si descongelé algo, más vale lo cocino, pero porque ahí lo estaría matando todo de vuelta. Y el más común es este, el rápido. Esto dependerá también, a lo mejor para alimentos como productos que tengan que ver con los pescados, usan la ultra rápida. ¿Cuáles son las ventajas de una congelación rápida? Que los cristales que se forman son más chiquitos, o sea, son muchos y chiquitos. Cuando se empieza a formar el cristal, esto corre para todos los cristales, se habla de núcleos. Entonces, hay muchos núcleos y entonces el crecimiento hace que, o sea, al haber muchos, crecen poco. En cambio, si yo hago una congelación lenta, voy a tener núcleos grandes, menos núcleos y se van a hacer cristales más grandes. Cuanto más grande es el cristal, mayor es el daño celular que puedo causar. En cambio, si tengo muchos cristales chiquitos, causo menos daño celular. Otra ventaja de la congelación rápida es que como tiene menos tiempo de solidificación, todos los materiales que están disueltos difunden menos. Se frena antes el desarrollo de microorganismos y las enzimas también se inactivan antes. Después nos falta ver ambientes modificados. Bueno, chicos, yo ya sé que estoy súper plomo con todo esto, pero se me hizo largo. Los ambientes modificados, esto lo voy a hacer muy rápido, los ambientes modificados, tanto ambiente modificado como atmósfera controlada, se refiere a lo que tenga que ver con las frutas y con algunos envases. La atmósfera modificada es la que hacemos dentro del envase. Tiene que ver más con el empaque. Entonces, cuando yo envuelvo algo, le saco el aire que tiene y lo reemplazo por la mezcla de gases que convenga de acuerdo al tipo de producto. Y la atmósfera controlada tiene que ver con las cámaras frigoríficas donde se conservan las frutas y las verduras, en donde lo que se hace generalmente, como la fruta que está refrigerada, sigue sufriendo sus procesos biológicos normales. Es decir, las células de la manzanita van a seguir respirando. Para respirar van a consumir oxígeno y van a eliminar dióxido de carbono. Entonces, si yo quiero que no se desarrolle tanto, que no tenga tantos cambios esa manzana, porque la
quiero prolongar su vida útil y la quiero tener en la cámara 2 meses, lo que hago es bajar el nivel de oxígeno para que no pueda respirar. O puedo aumentar el nivel de dióxido de carbono, y si yo aumento el nivel de dióxido de carbono, por Le Chatelier, freno la reacción de combustión que tiene el dióxido de carbono como producto. Y con el descenso de la temperatura inhibo las enzimas. Entonces ahí disminuyo la tasa respiratoria de esos tejidos vegetales y hago que la maduración y la alteración del producto sea más lento. Bueno, entonces acá habla de cuáles son los... Cuando se habla de atmósferas controladas, generalmente se habla de bajar el oxígeno, de subir el dióxido de carbono, puedo tener una atmósfera inerte agregándole nitrógeno, y esas son más o menos las típicas. También se le puede controlar el tema de esto que es el eteno, que tiene que ver, el eteno es funciona como una hormona de maduración para las frutas. Entonces, dentro de los efectos favorables de disminuir el oxígeno están todos estos, que tienen que ver con lo que ya hablamos recién. Además, bueno, cuando tengo menos oxígeno puedo tener menos hongos, menos hongos en las pepitas de la fruta o después, bueno, más o menos acá tienen. Y dentro de lo desfavorable es que tendría una maduración anormal de la fruta, puede darse fermentación, porque si hay poco oxígeno se puede llegar a dar la fermentación, y se pueden desarrollar algunos hongos que sean menos exigentes en cuanto a la demanda de oxígeno, porque claro, puede haber fermentación, parientes, hongos, fermentación. Bueno, en esta diapositiva dice efectos del empobrecimiento, esta palabra está mal, la copié, eso nos demuestra que no todo lo que está subido en internet está bien, acá serían, no es efectos del empobrecimiento, sería el enriquecimiento, porque nosotros cuando modificamos una atmósfera le agregamos dióxido de carbono, queremos que haya más dióxido de carbono para frenar, y bueno, acá justamente lo dice, dentro de lo favorable lo que se busca es frenar la actividad respiratoria. Y otra cosa, cuando hay actividad respiratoria, cuando hay metabolismo de las células vegetales, hay una liberación de calor y eso también es indeseado. Bueno, las atmósferas controladas pueden ser las convencionales, donde, digamos, lo que se hace es esperar a que, sin afectar nada, aumente la concentración de dióxido de carbono y disminuyo la concentración de oxígeno por el consumo propio de lo que puse ahí. La atmósfera controlada rápida es la que se le agrega lo que se desea. Después tenemos atmósfera controlada con oxígeno súper bajo, con dióxido de carbono súper bajo, y acá tenemos con etileno, que sería esa hormona de bajo etileno, que es la que va a hacer que no maduren tanto, porque repito, el etileno es lo que genera la maduración en las frutas, actúa como una hormona de madurez. Es más, hay veces que se tiene una fruta verde, o sea, no madura mucho tiempo en cámara, y cuando se la va a vender, cuando se la va a sacar al mercado, se le aumenta este etileno para que madure rápido y cuando llegue a la góndola o a la verdulería ya esté madura. Bueno, acá tenemos como es una camarita, las cámaras de ambiente controlado, ven que está la fruta, hay algo que controla, que hace entrar dióxido de carbono, que saca el dióxido de carbono si está en exceso, que saca el oxígeno, en fin, bueno, después lo analizan, pero es más o menos lo que comentamos, no vamos a demorarnos. Y ahora vamos a las radiaciones ionizantes, que son las de Natacha. Claro, los tomates cuando los queremos madurar le ponemos el... Bueno, y las radiaciones ionizantes, que son, digamos, los que... Claro, las radiaciones ionizantes
son, dentro de los métodos de conservación, yo creo que a los que más nos resistimos. Pero tienen sus ventajas. Cuando hablamos de radiaciones ionizantes, bueno, de las frutas y las verduras de cámara podemos hablar 3 horas. Nada tiene gusto, maduradas artificialmente, pero bueno. Sí, las vitaminas también se ven afectadas en esas maduraciones artificiales. Bueno, entonces hablando de las radiaciones ionizantes nos referimos desde los rayos X hasta las radiaciones gamma. Bueno, según digamos, el rango o la dosis, el rango de emisión o la dosis, los efectos de la radiación ionizante pueden ser, digamos, variados, desde la inhibición de la brotación, porque recuerden ustedes que las radiaciones afectan el ADN, entonces afectan la normal división celular. Entonces podemos tener inhibición de brotación, esterilización de insectos, esterilización de parásitos, retardo en la maduración, eliminación y control de microorganismos y esterilización total de los alimentos. Dentro de las ventajas que tienen los tratamientos con radiaciones es que se puede esterilizar el alimento una vez que está envasado. Entonces, el alimento va a llegar, por ejemplo, en los enfermos que son inmunodeprimidos, muchas veces no se les permite consumir alimentos crudos. Entonces, si han sido irradiados, después que fue envasado, pueden llegar a comer alimentos crudos. No tiene ningún cambio el alimento, o sea, se lo libra de los microorganismos, pero el alimento no cambia. Se reduce el empleo de conservantes químicos y de fungicidas o cualquier otro elemento de fumigación. No levanta mucho la temperatura, así que los alimentos termosensibles no cambian. Y se mejora, digamos, la calidad sanitaria de los alimentos. En octubre del 17, el Código Alimentario Argentino extendió a todos estos productos los que están habilitados para ser esterilizados por radiación. Las radiaciones que se hacen generalmente pueden ser desde rayos X, UV o radiaciones gamma. Lo que difiere es la intensidad y la penetración que tienen las radiaciones. Entonces, por ejemplo, las UV se usan para algunos materiales como las envolturas, para esterilizar, por ejemplo, envases. En cambio, las radiaciones ionizantes que penetran más para esterilizar alimentos y que penetre en todo el alimento sólido. Las radiaciones que se usan para las radiaciones gamma son las emitidas por el cobalto 60, y acá en la Argentina hay 2 plantas, una particular y otra estatal. Las dos están por Ezeiza. Este es el simbolito que tienen que tener todos los alimentos irradiados. Y lo que nos falta ver son los conservantes químicos. Los conservantes químicos son sustancias que se agregan para retardar los procesos de deterioro de los alimentos o inhibir el desarrollo de los microorganismos. Los principales conservantes son el ácido ascórbico, el ácido benzoico, estos son ejemplos. El ascórbico, el benzoico, el propiónico, el ácido acético, el ácido láctico y las sales. En general, los activos son los ácidos, porque afectan el pH, pero se usan las sales porque se disuelven mejor. También están los parabenos, que los parabenos no gozan de tanta prensa y también se usan mucho en todo lo que sea cosmética. Sulfitos,
nitritos y nitratos y distintos antibióticos. Y acá vemos algunos alimentos, o sea, cuál es el conservante químico y los alimentos en los que los podemos encontrar. Y acá también en esta imagen, nitratos y nitritos en conservas que tengan que ver con carnes, algunos antibióticos como la natamicina en algunos quesos envasados, sulfitos en vinos, benzoatos en gelatinas y postrecitos, y parabenos en cuestiones de repostería y panadería, más que nada. Bueno, y con esto hemos concluido mi pesada charla de hora y pico. Lo que yo les voy a pedir ahora que hagan, chicos, mirad, todo depende de la dosis. Hay probablemente, o sea, los cosméticos tenían más y por eso algunos se prohibieron, pero todo depende de la dosis. Recuerden ustedes que los conservantes, bueno, ya lo van a ver cuando veamos aditivos, tienen que cumplir determinadas condiciones. La dosis tiene que ser muy pequeña. Si es una dosis permitida, está. Ahora, si le pones de más, ya se fue. Lo que yo les voy a pedir ahora, chicos, que hagan en forma grupal, como para aplicar un poco todo esto, y ya teniendo en cuenta que están en sus casas, es que por grupo seleccionen, y eso no lo dije, un alimento perecedero, uno que ustedes consideren semi-perecedero y otro que sea no perecedero. Recuerden ustedes que esa clasificación, perecedero a no perecedero, tiene que ver con la vida útil y el tipo de alimento al que se trate. Los alimentos más secos generalmente son no perecederos, un paquete de harina, un paquete de arroz, y los alimentos perecederos son las frutas, las carnes y los productos frescos que ponemos en la heladera. Y ese fresco tiene que ver con la cantidad de agua. Entonces, ustedes busquen por grupo un alimento de cada tipo y hagan una listita de cuáles son los deterioros que sufre ese alimento y cuáles son los procesos de conservación que ustedes creen que ese alimento que seleccionaron tiene. Repito por si no se entendió la consigna. Buscar en grupo 3 alimentos, uno perecedero, otro semi-perecedero y otro no perecedero. Y para cada uno de ellos, nombrar los deterioros que puede sufrir y los métodos de conservación que se pueden aplicar para que ese alimento prolongue su vida. ¿Se entendió? Bueno, para hacer este trabajito y que no nos demoremos mucho, pongamos 20 minutos, ¿les parece que va a andar? Yo creo que sí. ¿20 minutos les alcanzan? Bueno, porque es para una discusión así informal entre ustedes. Entonces, yo tengo en mi reloj 8:15, o sea que a las 9:25 hacemos el comentario de esto que ustedes hayan hecho. Un alumno por grupo y trate de, si se anima, a conectarse con el micrófono y decir lo que el grupo resolvió. Sí, armen los grupos de trabajo, conéctense, como ya están los grupos. Cada uno se pone a trabajar con los que ya se contactó. Así lo hacemos rápido. ¿Está? Listo. Si a las 9:25 no estamos, lo estiramos como mucho hasta las 9:15, porque a las 9 ya tenemos que terminar el comentario de todos. ¿Está? Listo. Entonces yo voy a silenciarme por un rato
y en un ratito se vuelven a conectar y cuentan lo que hicieron.